Venezuela afirma que detuvo a un grupo de presuntos mercenarios con información de la CIA, quienes según la cúpula chavista planeaban un ataque inventado desde el Caribe para justificar una agresión contra el país. Estados Unidos pidió a Vladimir Putin que termine la guerra en Ucrania en lugar de lanzar pruebas con nuevos misiles. Al mismo tiempo, Trump sorprendió al anunciar su apoyo a J.D. Vance y Marco Rubio como fórmula presidencial para 2028. Rusia afirma haber probado un misil nuclear imposible de detener y esquivar cualquier defensa mundial. Te invitamos a conocer los riesgos y lo que está en juego. No te pierdas nuestro informe especial. El huracán Melissa alcanzó la categoría máxima y avanza con gran poder por el Caribe. Las autoridades ordenan buscar refugio inmediato en Jamaica y otras islas ante el inminente impacto. El líder chavista Nicolás Maduro afirmó haber capturado a un grupo de presuntos mercenarios con información de la CIA. Asegura que planeaban un ataque de falsa bandera desde aguas cercanas a Trinidad y Tobago o incluso desde territorio venezolano, con el fin de justificar una agresión militar contra Venezuela. Salió un comunicado señalando esto y la captura de unas personas vinculadas a la CIA sobre una operación de falsa bandera sobre uno de estos buques. La denuncia ocurre tras la llegada del destructor estadounidense USS Gravely a Trinidad y Tobago, maniobra que Caracas calificó como una provocación militar. La llegada del destructor estadounidense a Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos durante varios días. Han decidido hacer unos ejercicios, supuestamente unos ejercicios militares, muy cerca del territorio venezolano. Es más, están así frente con frente, ya por Macuro. Decidieron hacerlo ahí, teniendo tanto terreno, teniendo tanto terreno alrededor de Trinidad. ¿Por qué lo hacen ahí al frente? Porque es una provocación. Porque es una provocación. Porque quieren provocar a nuestro país. Las autoridades venezolanas aseguran que estos ejercicios se realizan bajo coordinación del Comando Sur de Estados Unidos. Forman parte de un intento de Washington por generar un incidente que escale las tensiones en la región. El gobierno de Trinidad y Tobago respondió que las actividades militares buscan combatir el crimen transnacional y reforzar la cooperación en seguridad, mientras Caracas insiste en que su Fuerza Armada se mantiene alerta y lista para defender la soberanía nacional. Un buque de guerra estadounidense llegó el domingo a Trinidad y Tobago en el Caribe, en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. El USS Gravely, un lanzamisiles de la Armada de Estados Unidos, arribó a Puerto España, donde permanecerá hasta el 30 de octubre, realizando ejercicios militares con el ejército trinitense. Además, se espera el arribo del portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo como parte del refuerzo militar en la región. Este despliegue forma parte de una estrategia más amplia de Washington, que desde agosto ha intensificado su presencia militar en el Caribe, con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico. Desde septiembre, Estados Unidos ha lanzado una serie de ataques aéreos contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas. Nicolás Maduro ha calificado las maniobras de Washington como una provocación y un intento de crear una nueva guerra. Por su parte, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha expresado su firme apoyo a la estrategia de Trump, lo que ha causado tensiones con Caracas. Desde mayo, Persad-Bissessar ha adoptado una postura dura contra la inmigración y el crimen vinculado a Venezuela. En lo que va de este mes, los bombardeos de la Armada de Estados Unidos han dejado al menos 43 muertos, incluidos 2 ciudadanos trinitarios, según fuentes locales. Las autoridades de Trinidad y Tobago no han confirmado estos hechos. Desde su exilio en Madrid, el opositor venezolano Leopoldo López denunció que el líder chavista Nicolás Maduro quiere quitarle su nacionalidad. Anunció que me va a despojar de mi nacionalidad como venezolano. Una acción que no tiene ningún sustento en la Constitución. De hecho, podemos ver lo que dice explícitamente la Constitución en Venezuela. Dice que los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad. Y esto es lógico. Esto es lógico que lo diga la Constitución
Y no hay un precedente en la historia de Venezuela en donde un venezolano nacido en Venezuela se le haya despojado de su nacionalidad. El dirigente también aseguró que según la Constitución no pueden quitarle la nacionalidad a alguien nacido en el país y añadió que quien debería perderla es Maduro, a quien acusa de haber nacido en Colombia. Lo que sí dice la Constitución es que venezolanos no nacidos en Venezuela, como es el caso de Nicolás Maduro, sí podrían ser despojados de su nacionalidad. El régimen presentó una solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia para dejarlo sin identidad venezolana, pese a haber nacido en Caracas. Leopoldo López hace tiempo no es venezolano, tiene otra nacionalidad, nadie le está quitando su derecho a ser ciudadano del mundo. Pero más allá de eso, él acepta públicamente enrolarse en un ejército enemigo contra su propio país. Cuando él pide invasión contra su país, ¿en qué ejército se está enrolando? ¿En qué ejército se está listando? ¿En el ejército de la patria o en el ejército de los invasores? López aseguró que se trata de una nueva persecución política. El motivo, haber apoyado públicamente la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, que busca frenar el narcotráfico que, según Washington, opera desde Venezuela y está dirigido por el llamado Cártel de los Soles, que la Casa Blanca vincula directamente con Maduro. Exiliado en España, López recordó que ya fue encarcelado por criticar al gobierno en 2014 y afirmó que seguirá respaldando una transición democrática liderada por Edmundo González y María Corina Machado. Un firme llamado desde Washington advierte a Moscú. Donald Trump lanzó un mensaje directo a Vladimir Putin. Debería terminar la guerra en Ucrania en vez de probar misiles nucleares. La advertencia llega justo después de que Rusia anunciara la prueba exitosa del misil de crucero nuclear Burevestnik, capaz, según Moscú, de recorrer hasta 14.000 kilómetros. Trump cuestionó la necesidad de ese tipo de ensayos cuando Estados Unidos ya opera un submarino nuclear frente a las costas rusas. Por su parte, el portavoz del Kremlin respondió que Rusia sigue sus propios intereses nacionales y que la prueba no debería tensar las relaciones con Estados Unidos. Además, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que le encantaría aspirar a un tercer mandato en la Casa Blanca, aunque admitió que la Constitución, mediante la enmienda 22, se lo prohíbe. Al mismo tiempo, Donald Trump respaldó la idea de que su vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio formen una fórmula presidencial para las elecciones de 2028, calificando la dupla como imparable. Trump descartó aspirar a la vicepresidencia en 2028 para superar la limitación constitucional. La enmienda 22 estipula que ninguna persona puede ser elegida presidente más de 2 veces, lo cual convierte en inviable una candidatura directa de Donald Trump para 2032 sin cambios constitucionales. El Kremlin calificó este lunes como exitosa la prueba final de su nuevo misil de crucero Burevestnik de propulsión nuclear. El propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que las pruebas decisivas concluyeron positivamente. En este video te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta nueva arma del arsenal ruso que se ha ganado el apodo del pequeño Chernóbil volador. Hablamos de las pruebas del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, de alcance ilimitado. Lo sé, tengo informes de nuestras industrias y también conozco las evaluaciones del Ministerio de Defensa. Es una creación única que nadie más en el mundo tiene. El Burevestnik es un misil de crucero ruso con propulsión nuclear, ya que incorpora un mini reactor a bordo. Su concepto es merodear a baja altitud durante horas o incluso días, y atacar desde direcciones inesperadas, buscando saturar o eludir los sistemas de defensa antimisiles.
Este inédito misil cuenta con un alcance estimado de entre 14.000 y 20.000 kilómetros y alcanza velocidad subsónica. Las características tácticas y técnicas del Burevestnik permiten en general su uso con precisión garantizada contra objetivos altamente protegidos a cualquier distancia. Además, durante el vuelo del misil se completaron todas las maniobras verticales y horizontales requeridas, demostrando así su alta capacidad para eludir los sistemas antimisiles y de defensa aérea. La industria de defensa rusa comenzó a desarrollar este misil de crucero de propulsión nuclear y alcance intercontinental, capaz de penetrar cualquier sistema de defensa basado en interceptores, en diciembre de 2001, después de que Estados Unidos abandonara el Tratado de Misiles Antibalísticos de 1972. El nombre Burevestnik proviene del petrel o paíño de las tormentas, un ave marina que según algunas creencias presagia las tempestades. El nombre fue elegido mediante una votación abierta en el sitio web del Ministerio de Defensa ruso y significa ave de la tormenta, no patera. Según Putin y el Ministerio de Defensa ruso, las dimensiones del misil son comparables a las del misil de crucero KH-101, pero su alcance operativo declarado es mucho mayor. Ha recibido el apodo del pequeño Chernóbil volador por su propulsión nuclear, que le permite mantener el empuje durante periodos prolongados. En esencia, el apodo busca resaltar que, además de ser un misil letal, su tecnología podría generar contaminación nuclear, interna o colateral, y que un uso o prueba fallida podría provocar un desastre radiológico en movimiento. Rusia presenta al Burevestnik como un sistema capaz de evadir cualquier defensa antimisiles actual o futura, gracias a su vuelo prolongado, rutas impredecibles y capacidad de atacar desde ángulos no convencionales. De hecho, estaría diseñado para burlar incluso la cúpula dorada que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca desarrollar en su país. El propio Trump calificó como no apropiado este ensayo del misil ruso, e instó a Putin a poner fin a la guerra y reducir las tensiones con Occidente. Como se sabe, esta ha sido la primera demostración seria de poder nuclear del Kremlin desde que Trump regresó al poder en enero. En medio de las crecientes tensiones entre ambos países, los caminos hacia el diálogo y la paz parecen cada vez más lejanos. Tras la amplia victoria de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas de Argentina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó públicamente a Javier Milei. Dijo que el pueblo argentino justificó la confianza que Washington puso en él y destacó que el mandatario libertario está haciendo un trabajo excelente. Milei le respondió agradeciendo el apoyo y calificándolo como un gran amigo de Argentina. Además, afirmó que ambos países nunca debieron dejar de ser aliados y que los une la defensa de la libertad y de la llamada batalla cultural. El triunfo electoral representa un impulso político clave para Milei, que ha reforzado su alianza con Estados Unidos en tema de economía, seguridad y geopolítica. En las últimas semanas, ambos gobiernos avanzaron en acuerdos comerciales e inversiones, incluido un posible aumento de exportaciones de carne hacia el mercado estadounidense. Washington considera a Argentina un socio estratégico en la región, especialmente por su postura frente a Israel, China y Venezuela. Con este resultado, Trump consolida su respaldo al gobierno argentino y al rumbo económico que impulsa Milei. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio inicio a su gira asiática en Malasia, donde sostuvo una reunión clave con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. En el encuentro, ambos líderes discutieron temas comerciales de gran relevancia para sus países. En la capital Malasia, Lula aprovechó para insistir en la necesidad de que Estados Unidos elimine los aranceles del 50% sobre los productos brasileños. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, la presión fue clara. Vamos a ver, lo estamos manejando ahora mismo y lo discutiremos por un tiempo. Creo que probablemente llegaremos a una conclusión bastante rápida. Nos conocemos, sabemos lo que cada uno quiere. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo.
El presidente brasileño también pidió a Trump suspender la aplicación de la ley Magnitsky, que sanciona a individuos vinculados con violaciones de derechos humanos, incluyendo al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Este magistrado estuvo involucrado en la condena del expresidente Jair Bolsonaro. Soy optimista sobre la posibilidad de avanzar en los esfuerzos para mantener una buena relación entre Estados Unidos y Brasil. Pero la gira de Trump no solo se centra en Brasil. En paralelo a su visita, el presidente estadounidense logró copatrocinar un histórico acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya, poniendo fin a meses de tensiones fronterizas. Hoy el primer ministro y yo firmamos un importante acuerdo comercial entre Estados Unidos y Malasia y juntos participamos en la firma de un histórico acuerdo de paz que pone fin a las hostilidades entre Camboya y Tailandia. Lo estamos llamando los acuerdos de paz de Kuala Lumpur. Mientras tanto, en Kuala Lumpur, los negociadores comerciales de Estados Unidos y China concluyeron 2 días de conversaciones con un tono positivo. El próximo jueves, Trump se reunirá con el presidente chino Xi Jinping en un intento por desactivar la guerra comercial. La gira de Trump continúa con paradas en Tokio y Corea del Sur, donde se espera una histórica reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un, la primera desde 2019. Desde hace pocos días, Estados Unidos e Israel operan juntos un nuevo centro de coordinación civil-militar conocido como CMCC, que se creó para vigilar el alto el fuego en Gaza y ayudar a que la asistencia humanitaria llegue de manera más rápida y segura a la población. Este centro está ubicado en Kiryat Gat, una ciudad israelí muy cerca de la Franja de Gaza. Fue inaugurado el 17 de octubre y ya cuenta con personal estadounidense e israelí, además de apoyo de otros países aliados. No es una base para lanzar ataques, sino un lugar donde se toman decisiones y se planifica la llegada de ayuda y la seguridad alrededor de Gaza. El objetivo principal es evitar nuevos enfrentamientos, organizar la entrada de alimentos, medicinas y combustible y preparar una posible participación de fuerzas internacionales que puedan apoyar la estabilidad del territorio. Sin embargo, la creación de este centro también ha generado dudas y preocupación entre analistas y organizaciones humanitarias. Muchos se preguntan si realmente servirá para mejorar la situación o si podría aumentar las tensiones, considerando que Gaza continúa bajo fuertes restricciones y con necesidades urgentes. A pesar de las críticas, Washington y Tel Aviv aseguran que el centro de control es un paso importante para cuidar a los civiles, mantener la calma y trabajar en una solución más duradera para la región. Por ahora, los países observan con atención si este centro logrará, como plantea, más ayuda, más seguridad y menos guerra para las familias que siguen atrapadas en Gaza. El presidente ruso Vladimir Putin anunció el domingo una prueba exitosa del nuevo misil de crucero Burevestnik, un arma de propulsión nuclear que según Moscú tiene un alcance de hasta 14.000 kilómetros. En un video difundido por el Kremlin durante una reunión de altos mandos militares, Putin declaró que las pruebas decisivas concluyeron. Estamos hablando de las pruebas del misil de crucero Burevestnik, propulsado por energía nuclear y con alcance ilimitado. Tengo informes de nuestras industrias y también estoy familiarizado con las evaluaciones del Ministerio de Defensa, que es una creación única que nadie más en el mundo posee. En 2018, Putin informó que Rusia estaba desarrollando misiles capaces de evadir la mayoría de los sistemas de interceptación. En el ámbito diplomático, las negociaciones entre Moscú y Kiev siguen estancadas. El principal negociador económico de Rusia criticó el domingo los intentos titánicos de frustrar el diálogo con Estados Unidos después de que Washington impusiera sanciones a empresas petroleras rusas en coincidencia con la visita que él desarrolla a ese país. Estamos transmitiendo claramente la posición del presidente ruso Vladimir Putin de que solo un diálogo constructivo y respetuoso será fructífero. Cualquier intento de presionar a Rusia simplemente no tiene sentido.
sentido. Estamos viendo intentos titánicos de interrumpir cualquier diálogo entre Rusia y Estados Unidos y difundir desinformación. Sobre el terreno, un ataque ruso con drones sobre Kiev dejó durante la noche 3 muertos y cerca de una treintena de heridos, entre ellos 6 niños, según el alcalde de la capital ucraniana. En Rusia, un ataque ucraniano con drones causó el domingo un muerto y un herido en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Claro triunfo en Argentina para las fuerzas del presidente Javier Milei. Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se impuso al peronismo a nivel nacional por 9 puntos de diferencia. Desde el 10 de diciembre, el oficialismo logrará el tercio en la Cámara Baja para blindar los vetos presidenciales a sus proyectos resistidos por el Congreso, aunque en el Senado deberá forjar alianzas para avanzar en reformas estructurales que requieran mayorías. En un discurso más conciliador que el de costumbre, Milei convocó al diálogo a gobernadores y a otras fuerzas políticas. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. ¡Y viva la libertad, carajo! La victoria trae alivio al gobierno tras semanas marcadas por una fuerte presión sobre el peso argentino, que llevó a Milei a pedir un rescate financiero al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había condicionado su apoyo al resultado electoral. El mandatario norteamericano felicitó el lunes a su aliado por una aplastante victoria, al tiempo que destacó que está haciendo un trabajo maravilloso y que tuvo mucha ayuda de su parte, justificada por el pueblo de Argentina. Estados Unidos otorgó al país sudamericano una ayuda financiera por $20.000 millones, mediante un intercambio de divisas y la compra de pesos argentinos. El enorme trabajo que ha hecho el secretario Bessent. Miles de sáhares protestaron en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, porque Estados Unidos presentó una propuesta en la ONU que favorece que el Sáhara Occidental tenga autonomía, pero bajo el control de Marruecos. El Frente Polisario, que representa la causa sáhari, rechazó esta idea porque asegura que va en contra del derecho internacional y del proceso de descolonización que la ONU debe garantizar. Recuerdan que durante décadas se ha prometido un referéndum de autodeterminación en el que el pueblo sáhari pueda decidir si quiere ser independiente o parte de Marruecos, pero esto aún no se cumple. Las manifestaciones se dieron justo cuando se recuerda la Marcha Verde de 1975, cuando Marruecos tomó el control del territorio tras la retirada de España. Los manifestantes pidieron a la ONU que no abandone su compromiso y alertaron que aceptar la propuesta de Washington solo aumentaría la tensión en la región. La votación de esta iniciativa está prevista para el 30 de octubre y será clave para el futuro del conflicto. La situación del Sáhara Occidental sigue siendo una de las disputas territoriales más largas del mundo, sin una solución definitiva y con un pueblo que continúa esperando respuestas. El huracán Melissa alcanzó el lunes la categoría máxima mientras avanza por el Caribe. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo el lunes que el fenómeno era ahora un huracán de categoría 5 y advirtió de posibles inundaciones catastróficas en Jamaica, donde los vientos destructivos y las marejadas ciclónicas empeorarán a lo largo del día y durante la noche. Las autoridades pronostican hasta cerca de 1 metro de lluvia, con diluvios que podrían provocar inundaciones repentinas. El huracán se mueve a un ritmo preocupantemente lento, lo que significa que las zonas que se encuentran en su trayectoria pueden sufrir condiciones adversas durante mucho más tiempo. Después de pasar por Jamaica, se pronostica que la tormenta continúe hacia el norte y cruce el este de Cuba el martes por la noche, mientras siga impactando en Haití y República Dominicana. Al menos 4 personas murieron esta semana por el huracán en estos dos países, donde se registraron fuertes lluvias y deslizamientos de tierra. En esta granja alemana, más de 50.000 pollos han sido sacrificados en las últimas semanas para contener la propagación de la gripe aviar. La escena se repite en decenas de establecimientos, y el Centro Nacional de Investigación de Enfermedades Animales estima que más de 500.000 de aves han sido sacrificadas en total. Desde principios de septiembre se detectaron una treintena de focos en granjas.
El presidente de la Asociación de la Industria Avícola Alemana señaló que el recrudecimiento de los casos de esta enfermedad viral es frecuente a principios del otoño boreal, pero este año comenzó excepcionalmente pronto. Y pese a que se reforzaron las medidas de prevención en varios estados, consideró que un confinamiento a escala nacional sería mucho más eficaz. Un portavoz del Ministerio de Agricultura respondió que esta competencia corresponde a los estados federados. Al menos 9 personas murieron y 29 resultaron heridas en un trágico accidente ocurrido en la madrugada del domingo en Misiones, al noreste de Argentina. Un autobús de 2 pisos que realizaba un servicio interprovincial cayó a un arroyo tras chocar con un automóvil en la ruta 14 cerca de la ciudad de Oberá, a pocos kilómetros de la frontera con Brasil y Paraguay. Chocan de frente colectivo que venía hacia Campo Viera, para el norte misionero, y un Ford Focus que iba hacia el sur. Chocan de frente, un metro antes de llegar al puente, y el colectivo se desvía, choca con la baranda y se viene al vacío. Rescatistas trabajaron durante horas para liberar a las personas atrapadas en el vehículo. Entre los heridos, 2 fueron derivados a hospitales de mayor complejidad en la capital provincial, Posadas. El conductor del automóvil es una de las víctimas fatales, mientras que una mujer fue hallada muerta sobre la ruta, aunque aún se desconoce si viajaba en alguno de los vehículos. El autobús, que no llevaba un registro de pasajeros completo, realizaba un servicio de transporte de largo recorrido, lo que complica la identificación exacta de las víctimas. El accidente ocurrió en plena jornada electoral en Argentina y las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del siniestro. Mega procesión de las Catrinas en México. Personas disfrazadas como el popular personaje mexicano que se ha convertido en símbolo del Día de Muertos en el país, desfilaron el domingo por el Paseo de la Reforma y el centro histórico de la Ciudad de México. La primera procesión fue convocada en 2014 como una forma de empoderar el Día de Muertos en momentos en que Halloween ganaba terreno en las tradiciones mexicanas. Y desde entonces cada vez convoca más participantes y público. Creo que las tradiciones mexicanas es importante que las sigamos. Es la primera vez que vengo y bueno, pues me gusta mucho lo que es la festividad de Día de Muertos, su aroma, sus olores, sus colores. Y bueno, las Catrinas son como que la insignia perfecta del Día de Muertos aquí en México. El personaje fue creado por el caricaturista José Guadalupe Posada, famoso por sus dibujos de crítica sociopolítica. Pero fue el muralista Diego Rivera quien le dio a la calavera su elegante vestido y la rebautizó como La Catrina, cuando la incluyó en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central en 1947. El desfile tiene lugar pocos días antes de la celebración del Día de Muertos, una de las fiestas más populares del país, en la cual los vivos recuerdan a sus seres queridos con ofrendas y homenajes.